Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. ¿Cómo están todos ustedes del módulo 2? Este es el encuentro número 3. En el encuentro número 3 estábamos, en el encuentro número 2 mejor, estábamos hablando sobre este libro, una comunidad que lee el Evangelio de Marcos, se los estaba enseñando a usar. Les había dicho que acá viene la exégesis y la hermenéutica de los textos bíblicos y estábamos viendo la perícopa del llamado de Leví en la página 82. Les estaba explicando un poco qué era la presentación del texto, cómo explicaban versículo a versículo, pero hubo algunas cositas que yo no les pude explicar bien. Y ahora yo quiero que ustedes miren, por lo menos en la página 83, en el versículo 14, en la explicación del versículo 14, donde nos están dando la exégesis del llamado de Leví, porque hay algunos entre paréntesis que viene CF, y por ejemplo acá dice CF, lo que ya decíamos con respecto a 1:16-20. ¿Qué significa ese CF que lo están viendo en este momento en la pantalla? Ese CF significa cita. Cita significa ir a el capítulo 1, versículos 16 al 20. Entonces, ¿yo qué hago? Busco acá en el libro, en el índice, el capítulo 1, versículo del 16 al 20, vocación de los primeros 4 apóstoles, está en la página 50. Me voy a la página 50 y cuando ya encuentro la página 50, muy bien, acá está, la vocación de los primeros 4 apóstoles. ¿Qué me va a hablar acá? Que yo ya lo leí. Me va a hablar sobre también el llamado de los discípulos. O sea que en el comentario del versículo 14 del llamado de Leví me llevan a que vaya a esta parte del libro donde también habla de llamado. ¿Eso qué quiere decir? Que el llamado de Leví es una perícopa de discipulado, de llamado. Al igual que también tenemos acá la perícopa Marcos 1:16 al 20, que también es de discipulado o de vocación. Eso se los quería explicar con respecto a este libro. Lo que aparece en paréntesis, que aparece CF y una cita bíblica, hay que ir a esa cita bíblica dentro del libro a ver qué nos quieren explicar de allí. Bueno, esto por un lado, y pues por otro lado yo les quiero recomendar lo siguiente. Para la próxima vez que nos encontremos, vamos por favor a leer este libro, La interpretación en la Biblia. Vamos a iniciar de una vez la lectura. ¿Con cuáles páginas? De la página 29, que nos da la introducción a este libro, a la página 42. De la página 29 a la página 42. Te voy a explicar un poco qué es este libro. Este libro, La interpretación en la Biblia, de la Pontificia Comisión Bíblica, es un libro donde trae todos los métodos y acercamientos con los cuales la Iglesia interpreta la palabra de Dios. ¿Recuerdas que en el módulo 1 habíamos hablado que la Lectio Divina es un método, methodos, camino para llegar a una meta, que tenía 5 pasos? Muy bien, pues no es el único método que existe. Acá también nos muestran diferentes métodos y acercamientos. Por ejemplo, está el método histórico crítico, que será lo que tú vas a leer para la próxima vez que nos veamos de manera virtual. Entonces, en el método histórico crítico nos va a decir que a través de la arqueología, que a través del estudio de la historia, que a través del estudio de los papiros, se estudia o se comprende la palabra de Dios de una manera más óptima. Este libro nos va a servir para darnos cuenta cuáles son aquellos datos que nosotros encontramos en la palabra de Dios o en un libro como estos, que hacen parte del método histórico crítico, el método canónico, un sentido literal, en fin. Eso ya te darás cuenta cuando lo leas. Hay 2 términos que yo en este momento quisiera explicarte para que cuando tú leas estas páginas del libro puedas entenderlo mejor. Lo sincrónico y lo diacrónico. Esos no son métodos, son aspectos del método. ¿Qué es lo sincrónico? Sin cronos, sin tiempo. No tiene en cuenta el tiempo. Y diacrónico, con tiempo, lo que tiene en cuenta el tiempo, la historia. Entonces hay métodos que tienen en cuenta la historia. ¿Cómo así que la historia? Cuando yo miro allí un señor y yo digo, este señor es un señor como serio,
pero al mismo tiempo tiene una personalidad como que a veces hace chistes. Y entonces yo le digo, pero ¿por qué eres tan serio? Esa persona me puede decir a mí, mira, lo que pasa es que mi papá era serio y yo salí como mi papá. Y ya luego le digo, pero a veces hace chistes. Y dice, sí, lo que pasa es que yo viví con un tío durante unos años y ese tío siempre hacía chistes, entonces le aprendí eso a mi tío. Ah, ya. ¿Y tu papá era serio porque tu abuelo era serio? Sí, mi abuelo también era serio. Entonces, ya entendemos por qué tú eres serio, porque tú me empiezas a contar tu historia. Lo mismo pasa con los textos bíblicos. Para yo saber el presente del texto bíblico, tengo que saber su pasado. Eso es la diacronía, tener en cuenta el tiempo, la historia del texto bíblico o de la perícopa que estemos estudiando. La sincronía es que no tiene en cuenta el tiempo. Por ejemplo, ¿qué no tiene en cuenta el tiempo? Cuando tomamos de la palabra y sacamos lo que aprendimos en módulo 1, sacamos los verbos, sacamos los personajes y de ahí decimos Jesús caminó, vio, miró, corrió. Todo eso no necesito saber de historia para poderlo sacar de la palabra de Dios. No necesito de tiempo. En cambio, en un estudio diacrónico sí necesito saber la historia del texto. ¿Cuál es mejor? El aspecto diacrónico o sincrónico. Ambos son muy buenos. Si tú quieres sacarle mayor riqueza al texto bíblico, para sacarle esa riqueza tiene que combinarse lo diacrónico con lo sincrónico. Cuando tú leas este libro entenderás mejor lo que yo te estoy diciendo, pero te estoy como adelantando estos dos términos, diacrónico y sincrónico. ¿Qué te recomiendo? Que cuando estés leyendo este texto, la interpretación en la Biblia, los términos que tú no entiendas, busques por Google, en internet, los términos que tú no entiendas, los subrayes y pongas arribita lo que significa, para que así vayas despejando. Este libro es un poco técnico, pero tranquilos que para eso estoy yo. En la próxima vez que nos veamos de esta manera virtual, les explicaré un poco sobre la introducción del libro y sobre el método histórico crítico, tareas que tú harás y las leerás. Dios te bendiga y buena marcha en este tramo. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.